expectativa, Señor, de las cosas maravillosas que vas a hacer en medio de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a permanecer firmes, Señor, en tu promesa, en tu palabra, en tu bendición, Padre. Hoy clamo por cada una de tus hijas y tus hijos, Señor. Por cada persona, Señor, que está pasando en medio de los conflictos, en medio de las enfermedades, Señor. Trae sanidad, medicina al cuerpo, refrigerio al alma, Padre. Conforta el alma, como dice el Salmo 23, de mi hermano, de mi hermana, Padre. Y como familia, Señor, podamos crecer juntos, Padre, tomados de la mano tuya, Señor, proclamando que tú eres el Dios precioso, el Dios maravilloso, el Dios que nos alienta, el Dios que nos fortalece, el Dios que nos vivifica, Padre. Muchas gracias por ser nuestro Dios, muchas gracias por ser nuestro Padre precioso, muchas gracias por unirnos a través de estos medios, Padre, y muchas gracias porque yo sé que alumbras el camino de mi hermano y de mi hermana, Señor, que nos arropa con tu bendición, con tu gracia, y podemos caminar firmes sabiendo que en nuestro salir y en nuestro entrar siempre tu presencia, como dice tu palabra, estará a nuestro lado, Padre. Muchas gracias por tu fidelidad y muchas gracias por extender tu favor sobre cada uno de nosotros, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto a ti, mi Dios, mi Rey, y te agradezco por todas las cosas, Señor. Yo te pido que la palabra, Señor, que predicamos, que compartimos, sea consuelo, sea, Padre mío, una palabra de vida que nos ayuda a seguir adelante en medio de todas las cosas, Señor. Y a siempre levantar nuestros ojos a ti, animar a mi hermano, a mi hermana, Padre, a caminar juntos, Señor, en el propósito, Señor, y en el desafío que nos hace cada día, Padre. Enséñanos, Padre, que seamos receptivos a tu palabra, Padre, y que podamos disfrutar de la grandeza de tu amor y de tu gracia infinita, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias le doy al Señor por cada una de las vidas que nos acompañan a esta hora, bendiciendo el nombre del Señor. Y quiero continuar con los temas que hemos venido trayendo en estos días, especialmente la propuesta que el Señor nos está haciendo es aprender a sumergirnos en el río del Espíritu, en los ríos de Dios, y hemos hablado de algunos pasos bien importantes, y tú lo puedes encontrar estas enseñanzas ahí en YouTube que generalmente subimos, o a través de también de aquí de Face. Están todos estos estudios que hemos estado compartiendo, pero sobre todo lo importante es que tú abras el corazón y le digas: Señor, yo quiero ser enseñado por ti, y pongas en práctica cada uno de esos consejos, porque al fin y al cabo lo que leemos en la palabra son consejos para disfrutar de esa bendición de Dios. Él siempre está dispuesto para ti, pero hay algunas situaciones o hay algunas decisiones que nacen de nosotros, y parte para aprender a sumergirnos en ese río. La primera cosa que yo les decía es abrir nuestra fe a creer que Dios hizo una obra perfecta a través de Jesucristo y en la cruz del Calvario. Y tomamos como ejemplo cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana y comienza a desafiarla a saciar no solamente la fe física, sino la fe, un agua espiritual que va a saltar para vida eterna. Y vimos a través de diferentes pasajes cómo es algo que necesitamos. Una cosa es la fe, es tomar de esa agua física que tanto necesitamos, es que escasea en algunos lugares, en otros lugares abunda, pero lo más importante, la fe espiritual que sacia nuestra alma, y que nos lleva a permanecer juntos en esa presencia del Señor. Y yo les decía que hay tres grupos de personas al menos que se pueden distinguir de acuerdo a la necesidad que sienten en su alma. Hay almas que están vacías porque no les ha caído el rocío del cielo, y son personas que siempre están buscando algo, no descansan. Siempre hay una necesidad en el corazón, aunque hay una necesidad en medio de todo.
pero ellos no abren el corazón, no beben de las aguas que vienen desde el trono del Señor, sino que tratan de saciarse con las cosas del mundo y nunca tendrán paz en ese sentido. Pero también le estuve hablando de la sed de espíritu seco, le he llamado de alma seca, que aunque han experimentado la presencia de Dios, a lo mejor asisten a un lugar donde se predica la palabra de Dios, pero simplemente viven de toque en toque, el toque del Espíritu, el momento de la reunión, pero el llamado de Dios va mucho más allá. La invitación del Señor es a que cada vez que tengamos sed, y la vamos a tener, corramos a ese río del Espíritu Santo y que corra a plenitud en nuestro interior y se cumple especialmente lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan 7, 38 y 39, donde prometió que por nuestro interior, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán esos ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Y les hacía un comentario bien interesante y lo quiero ratificar en este día, de que muchas veces están corriendo esos ríos, pero simplemente mostramos esos ríos, pero no nos aprovechamos de saciar nuestra sed en esos ríos. Cuando alguien vive a plenitud en esa presencia de Dios, sabe que hay situaciones que nos llenan a tener sed de esa palabra, de esa presencia de Dios, pero como estamos siendo fortalecidos, estamos conectados con la fuente, nos saciamos, nos llenamos de la palabra, nos recordamos de promesas maravillosas que Él nos ha dado. Pasos importantes: 1, desarrolla tu fe. 2, acércase a la fuente de agua viva. Y hoy quiero compartir un tercer paso que es bien importante para permanecer en esos ríos de Dios, que es la perseverancia. Y es interesante porque si vamos a la palabra, y estaba antes de empezar este espacio leyendo en el libro, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, que es un pasaje bien maravilloso, y estaba contando el ofrecimiento que allí el Señor hace a sus discípulos. Y es hermoso porque ahí en el capítulo 5, y estaba mirándolo en la Reina Valera del 60, aparece 11 veces del versículo 1 hasta el versículo 12, aparece 11 veces la palabra permanecer. Si tú tienes una Biblia, lo puedes leer, especialmente en esta Reina Valera del 60. Y aquí en este pasaje nos enseña, nos invita, y es tan importante ese permanecer en esa presencia de Dios, en esos ríos del Espíritu de Dios, que no sea intermitente, a veces expreso, que hay hermanos, hay hermanas que hace poco pasó el tiempo de Navidad y muchos adornan sus árboles con bombillitos intermitentes, y a veces así mismo se parece nuestra vida. Vamos de vez en cuando al Señor, cada vez que hay una necesidad, cada vez que hay un problema, o simplemente asistimos a un sitio porque ya nos acostumbramos a ir a esos sitios a buscar de la presencia del Señor. Pero la invitación que Dios nos hace constantemente es no a quedarnos en lo superficial. Pudiéramos quedarnos contemplando los ríos del Espíritu de Dios, ir a lugares donde hay un mover precioso de Dios. Y vemos cómo la gente se sacia, se goza en la presencia del Señor. Dios imparte de su presencia, imparte sanidad, imparte compañía. Y muchas veces nos quedamos sorprendidos de ver las maravillas que Dios hace. Pero Dios nos invita a que no seamos solamente observadores de las obras de Dios, sino que participemos activamente. Que no seamos lo que vamos con una mirada crítica, quizás a contemplar y a probar si es de Dios o no es de Dios, sino desarrollar una fe. De decirle, como un día yo le dije al Señor, vi un mover de Dios especial en cierto lugar, y siendo de muy temprana edad yo le dije: Señor, yo quiero que así como te estás moviendo en esta persona, te muevas dentro de mí. Comencé ese caminar con el Señor, y después de muchos años, de mucho tiempo, cada vez voy conociendo más y más de la presencia del Señor. Voy a leer algunos apartes de aquí, de Juan capítulo 15, y está haciendo la analogía de la vid verdadera, y Jesús se está presentando como esa vid verdadera. Escuche cómo dice, y voy a resaltar
las partes de este pasaje donde dice permanecer. Versículo 1 dice, Señor Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En esta introducción a este capítulo, Dios a través de Jesucristo, nos está enseñando qué es lo que desea ver en nosotros. Y para que haya ese fruto, tendremos que dar lo que le he compartido así ligeramente, haciendo un resumen en este día, de desarrollar una fe, de que me puedo acercar a Él, como dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque Él quiere ver en nosotros fruto y hace procesos en nosotros, como es la poda, que es uno de los pasajes de las insinuaciones que ahí dice en el versículo, en el versículo 2, para que siempre el anhelo de Dios que haya fruto en nosotros. Y luego dice versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Esa limpieza comienza cuando nos acercamos al Señor. Pero no es solamente el acercarnos y ser limpios por la palabra, sino que tenemos que permanecer, y es lo que dice el versículo 4, permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano, dice seguidamente, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permaneces en mí. Note que hay en tres ocasiones, en este solo versículo, menciona la palabra permanecer. De ahí la importancia, y espero que el Espíritu de Dios te hable al corazón, de un constante seguir al Señor, inclusive atendiéndolo en la forma como lo está expresando en este versículo. Permaneced en mí y yo en vosotros. No depende del Señor, Él siempre está dispuesto. Va a depender de cada uno de nosotros en reconocer la necesidad. Hay gente que se acerca a Dios para que le solucione un problema. Y sí, Dios en su misericordia lo hace. Pero es solamente una obra que Dios quiere mostrar en esa persona para manifestar su amor, su poder, su misericordia. Para cautivarlo, para atraerlo, pero es una decisión de cada uno de nosotros el permanecer en esa presencia de Dios o simplemente tener ahí como quizás una alternativa para seguir adelante. Creo que el consejo que nos está dando el Señor a través de esta palabra es muy importante tenerla en cuenta, de permanecer en su presencia, y así como lo está expresando aquí en Juan capítulo 15 versículo 4, permaneced en mí. Y si tú permaneces en Él, Él va a permanecer con nosotros, dice, y yo en vosotros. Y luego hace aclaración en la analogía que está diciendo, expresando, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Qué interesante el poder ver a cualquier planta que está dando su fruto, en este caso está hablando de la vid. Cualquier rama que sea cortada de tallo principal no va a seguir dando fruto, se seca, y es lo que está diciendo en los primeros versículos. La importancia de permanecer, no solamente asistir de vez en cuando a la iglesia, de vez en cuando escuchar una palabra del Señor, de vez en cuando orar, sino ser constantes y determinados en aquello a lo cual Dios nos está invitando. Es algo bien importante. Si queremos ver realmente el fruto de permanecer en el Señor, debemos comprometernos a decirle, Señor, de hoy en adelante quiero permanecer contigo, Señor. Y si toma la decisión de acercarse al Señor, ten la plena seguridad de que asimismo Él va a permanecer contigo, porque fiel es Él a sus promesas. Y el versículo clásico que me gusta en el versículo 5 de Juan capítulo 15, y Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece ahí, nuevamente, el que permanece en mí, nuevamente la expresión, y yo en él, este lleva mucho fruto.
¿Por qué? Porque separados de mí, dice ahí la Escritura, nada podéis hacer. Si nosotros, si tú y yo, mi hermano, mi hermana, estuviéramos anhelando ver el fruto de Dios en nuestra vida, y cuando hablo de ese fruto lo voy a interpretar como el propósito de Dios en nuestra vida, el sentirnos útiles, el disfrutar la vida, el poder alcanzar sueños que Dios colocó en nosotros. Hay dos formas de hacerlo. Uno es de acuerdo a la corriente de este mundo y otra es de acuerdo a lo establecido por Dios. Y creo que este versículo 5 de Juan 15 justamente nos está diciendo eso. ¿Quieres que sea hallado en ti fruto para la gloria de Dios o puede alcanzar tus sueños, tus propósitos, la razón por la cual te esfuerzas? La razón por la cual quiere alcanzar los sueños que pienso que Dios lo colocó dentro de ti, lo puedes hacer por tus propios esfuerzos, pero no vas a disfrutar de los alcances que tenga porque vas a estar con toda la presión, con todo el cansancio, la fatiga, las cargas que produce el sacar adelante cualquier proyecto. Pero cuando reconocemos que queremos alcanzar muchas cosas en Dios o cosas específicas en Dios y lo hacemos permaneciendo tomados de la mano del Señor, dejándonos instruir por Él, el permitir que día a día, en la mañana, en la tarde, en la noche, seamos renovados por su presencia, vamos a ver las cosas de una manera diferente. Sí, vamos a tener que luchar, vamos a tener que ser firmes en nuestras decisiones, pero sobre todo, más que alcanzar algo en nuestra vida, es que en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier situación que tengamos que enfrentar, estemos seguros de que estamos tomados de la mano del Señor, permaneciendo de su lado y especialmente comprendiendo lo que nos dice en la parte final del versículo 15, que separados de Él nada podemos alcanzar, nada podemos hacer. Y lo que alcancemos a hacer no va a permanecer, porque lo que realmente permanece es lo que viene de parte de Dios. Lo voy a expresar como lo dice el mismo apóstol Juan, pero escribiendo más adelante en Primera de Juan, en el capítulo 2, los versículos 15 en adelante, dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Versículo 16. A mí me encantan los por qué de la Biblia. Simplemente da afirmaciones, pero siempre desarrolla un por qué. Y el versículo 16 dice: ¿por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Y si tú tienes una Biblia ahí, observe que la palabra Padre se está refiriendo a Dios, sino del mundo. Y una frase, un versículo que me fascina, versículo 17 de Primera de Juan capítulo 2, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes, mi hermano, mi hermana, qué es lo más importante en la vida? No es tanto alcanzar grandes cosas, aunque sí tenemos la capacidad para hacerlo, pero de nada sirve alcanzar grandes cosas si Dios no está con nosotros. Y lo que alcancemos no va a permanecer, porque simplemente es como cuando tratamos de edificar algo en la arena. Y más si lo hacemos cerca de alguna playa, que viene una ola, simplemente toca la arena y lo que hemos edificado se cae. Pero cuando edificamos, tomados de la mano de Dios, cuando tenemos claro que todo lo que hagamos sin la ayuda de Dios, sin la dirección de Dios, sin el fundamento dado por Dios, que es a través de Jesucristo, no va a permanecer. Y simplemente vamos a tener una satisfacción que pronto la vamos a ver derrumbada. Pero cuando edificamos,
guiados por el Señor, permaneciendo conectados con Él, aun cuando pasemos a la presencia de Dios, van a permanecer también lo que Dios nos ha permitido hacer en nuestras vidas. Qué bonito es, qué hermoso es, no para nuestro orgullo, sino para la gloria de Dios. Después de que tengamos el transitar por la tierra, hayamos impregnado con nuestro caminar, con la palabra de Dios, con el testimonio de vidas que nunca se soltaron de la mano de Dios, que va a trascender a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ellos van a ver no solamente el esfuerzo por alcanzar las cosas materiales que quizás hemos hecho, sino el esfuerzo que hicimos para estar conectados, unidos, permaneciendo siempre tomados de la mano del Señor. Nunca lo van a olvidar. Y eso va a ser la mejor herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, porque le damos testimonio de cómo permanecer en la presencia de Dios. Que aunque tuvimos problemas y dificultades, nuestros hijos, nuestras hijas, nunca se van a olvidar, porque ellos verán las obras de Dios, y al ver las obras de Dios en nosotros, van a ser motivados para conectarse, para unirse, para permanecer también unidos, como esta analogía que está haciendo de los pámpanos, que no son cortados, que no son quitados, que no se apartan, y que el fruto, cuando estamos conectados a esa vid verdadera, va a permanecer, y va a haber un fruto constante en nuestra vida. Si tú sigues leyendo ahí el texto de Juan 15 hasta el versículo, del versículo 1 hasta el versículo 17, te vas a encontrar con muchas veces que se repite la palabra permanecer. Y siempre la insinuación que hizo Jesús en este pasaje es a permanecer en Él, a permanecer en la palabra, a permanecer en su amor, a permanecer en su gracia. En su poder infinito. Y el último versículo, que fue parte de una tesis que yo hice en la graduación para cuando estaba estudiando la bendita palabra del Señor, es lo que dice el versículo 16, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleve fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo dé. Qué interesante aceptar los desafíos de Dios, pero sobre todo a utilizar todos los recursos espirituales que Dios nos ha dado. ¿Qué te oramos en estos momentos y le decimos: Señor, gracias por tu amor inagotable? Gracias porque tú, como dice tu misma palabra, Señor, no se ha cortado para bendecir, para sostener, Señor, sino que cada día nos llama, Señor, a un permanecer constante contigo, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que con tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, Padre, y seamos personas determinadas en seguir adelante en medio de todos los procesos que vivimos. Que no desfallezcamos, Señor. Que seamos constantes en venir a esa fuente de agua viva, Señor, que nos trae gracia, que nos trae sabiduría, que nos trae nuevas fuerzas, que nos trae sanidad, que nos trae aliento en todo tiempo, Padre. Que esta palabra que tú nos regalas en este día, Padre, permanezca en nosotros, así como tú nos dices, Señor, pero sobre todo, Señor, que tu presencia no falte en el corazón de tus hijas y tus hijos, y que todo lo que hagamos, Señor, pueda ser conectado contigo, Padre, pues la vida viene de ti, Padre. Ayúdanos, pues tú conoces, Señor, nuestras debilidades y nuestra flaqueza, Señor. Las reconocemos delante de ti, y si tú nos ayudas, Señor, yo sé que vamos a seguir adelante, Padre. Bendigo a tus hijas y a tus hijos, Padre mío, que la gloria tuya vaya delante de ellos, y que esta palabra, Señor, quede impregnada en sus corazones y en sus vidas, y puedan ver ese fruto maravilloso que viene de ti al permanecer en tu palabra, en tu amor, conectados contigo, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Gracia y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Delante de Dios está contigo, y Él está esperando que te conectes con Él. Te habló su pastor Island de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.